Estoy en St. James Park, con el Palacio de Buckingham de fondo, jugando con las ardillas. Hoy vamos a hablar del Carnaval de Notting Hill y su fascinante historia. El Carnaval de Notting Hill es el evento popular más grande del Reino Unido y uno de los más grandes de Europa. Se estima que más de 3 millones de personas pasan por aquí. Tiene detrás una historia poco contada en la que hay muerte, misterio y celebración. Pero ya vamos a llegar ahí. Tras la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra estaba destruida. Sus grandes centros urbanos como Liverpool, Manchester, Sheffield o hasta Portsmouth fueron bombardeados por los alemanes hasta el cansancio. Sin ir más lejos, Londres fue bombardeada durante 57 noches seguidas. En la película The Wall, Pink Floyd hace una referencia a esto en la canción Goodbye Blue Sky. En la historia inglesa se conoce simplemente como Blitz a los bombardeos que empezaron en septiembre de 1940 y terminaron en mayo de 1941, dejando más de 40.000 civiles muertos, casi la mitad de ellos en Londres. Los bombardeos se sucedían tanto durante el día como durante la noche, y los alemanes tenían estudiado el caudal del agua del río Támesis, bombardeando especialmente cuando el agua estaba baja, dificultando la tarea de los bomberos. Los ingleses hicieron lo posible por llevar una vida normal dentro de sus posibilidades, con la incertidumbre de cuándo iban a caer las bombas. Alrededor de casi 400.000 soldados británicos murieron en combate, además de varios miles de heridos y desaparecidos. Sobre cómo recuerdan la guerra y por qué se consideran ganadores es materia de otro video. Entre algunos detalles que quiero destacar, el Palacio de Buckingham estuvo por supuesto entre los objetivos. La Catedral de Saint Paul se mantuvo intacta, lo que fue leído como un guiño por muchos. Un mito nunca comprobado habla de un pacto en el cual Oxford y Cambridge estaban exentas de ser bombardeadas, por diversos motivos. He escuchado versiones que hablan de su capital histórico, otros del uso que se le iba a dar a la ciudad en caso de que la Operación León Marino triunfase. De cualquier modo, en los hechos, la Universidad de Oxford pasó a ser usada de facto como capital, y en sus colleges los ministros y funcionarios se confundían con los alumnos. Pero eso es también materia de otro video. Volvamos a la alegría del carnaval. Con la necesidad de reconstruirse, Inglaterra abre las puertas a la inmigración afrocaribeña en 1948. Fue una ventana que se cerró en 1971. La generación Windrush son aquellos que entraron a Inglaterra en dicho periodo de tiempo. Toman el nombre del primer barco que llegó trayendo a los inmigrantes. Provenían principalmente de países caribeños que habían sido apéndices o satélites del Imperio Británico, para decirlo de otro modo, parte de la Commonwealth. ¿Qué es la Commonwealth? Una asociación de países que se fundó en 1926, allí donde el imperio tenía sus intereses, donde habían habido colonias, había una invitación para ser parte del club y comerciar con Londres. Eran los descendientes de los antiguos esclavos que habían sido arrancados de África para trabajar primordialmente la tierra. De esta generación se sabe que la gran mayoría eran de Jamaica, pero venían también de Santa Lucía, Barbados, Trinidad y Tobago, Guyana, Antigua y Barbuda, incluso de la India. En el primer viaje del Windrush, de los 1.027 pasajeros a bordo, 802 venían del Caribe. En aquel buque, además, 539 personas eran jamaiquinas, 139 de Antigua y Barbuda, 73 de Trinidad y Tobago, 44 de Guyana Británica. Como curiosidad, 66 pasajeros de origen polaco abordaron el buque en México, con la promesa de recibir la ciudadanía británica. Estimaciones recientes hablan de casi 500.000 personas que entraron solamente en ese periodo de tiempo. Durante el siglo pasado, los recién llegados se asentaban en Notting Hill y Brixton. Notting Hill fue el barrio de las colectividades. Era esperable que los inmigrantes recién llegados alquilasen un cuarto ahí. Surfeando la indetenible fuga del tiempo, algunas cosas perseveran en su ser y se mantienen, otras esencias cambian o en su defecto se adaptan. Según el censo del año 2011, Brixton aún conserva su huella afrocaribeña, en tanto que Notting Hill, idéntico en forma e irreconocible en esencia, es uno de los lugares más caros de Londres. Mientras una parte de la sociedad recibía de brazos abiertos a los nuevos llegados y los integraba,
Otros se resistían a asimilar la nueva pieza en el mosaico cultural británico. La violencia fue escalando y la intolerancia racial dificultaba mucho la integración y la convivencia. Estas tensiones encuentran un pico en el año 1959 con el asesinato del carpintero y estudiante de Derecho Kelson Cochrane, de 32 años, originario de Antigua y Barbuda. Si hablamos de la década del 50, a grandes trazos, algunas cosas siguen más o menos igual. Sam Cooke, Malcolm X y Martin Luther King luchaban por los derechos civiles de la comunidad afro. Argentina tenía una de las inflaciones más altas de la región. En el 57, una pandemia global llamada gripe asiática se originaba en China y no había vacuna conocida. Chile, México y Argentina tenían la misma cantidad de copas del mundo. El carnaval, la fiesta como tal, transcurre en el barrio en el que falleció Jimi Hendrix y en el que Julia Roberts me hizo creer que aún tengo chances con Dua Lipa. La historia de hoy sabemos cómo empieza, pero no cuándo. El carnaval se celebra en Notting Hill porque fue ahí donde se asesinó a Kelso y porque antes la comunidad vivía ahí. Un detalle increíble de esta historia es que nadie sabe exactamente cuándo empezó. 1965. 1966. So whether it's 65 or 66 is not 59 or 64 or 65. Everybody needs to be recognized. Hay tantas fechas como versiones y la leyenda amalgama con la historia. Hay unanimidad en señalar a una periodista de Trinidad y Tobago llamada Claudia Jones como una de las principales promotoras. Tampoco se discute una celebración en 1959 en un salón de St. Pancras, así como tampoco otros antecedentes sueltos. Pero sobre cuándo fue el primero hay muchas versiones, aunque para 1967 ya estaba establecido. Pero muchas buenas historias requieren ese acto de fe, eso de no cuestionar mucho, eso de es lo que hay y así como suena, suena fantástico, ¿no? Como por ejemplo una loba que amamanta a dos hermanos, un águila que come una serpiente sobre un cactus, un rey desaparecido en combate que algún día volverá para recuperar, montado en su caballo blanco, la gloria de su pueblo. Muchos de los mejores mitos, de las mejores historias que valen la pena ser contadas, tienen esa frontera gris con la duda, en la cual nadie pregunta mucho, solo disfruta. Un parteaguas de esta historia es el carnaval de 1976. Bob Marley, banda sonora de este episodio, se abría paso entre el ska y el rock con uno de sus discos más incisivos, Catch a Fire, de 1973, sonando con autoridad en cada carnaval desde entonces. Para un sector de la sociedad y algunos vecinos del barrio, el carnaval había pasado de incomodidad a molestia. Propusieron moverlo a un parque, la comunidad se negó. La respuesta fue llenar el carnaval de policías. Ha dicho Foucault que donde hay poder, hay resistencia. Si la primera víctima de todo conflicto es la verdad, en este carnaval quedó sepultada bajo piedras, botellas y bastonazos. Como un hierro machacado en caliente, aquel carnaval cambió de forma a los golpes. El número de policías custodiando el carnaval se había multiplicado por 20 de un año a otro, mientras que el carnaval solo crecía en número de asistentes. Según la policía, sorprendieron a unos ladrones en acción. Según los miembros de la comunidad, vinieron a provocar y el vaso ya venía rebalsado. Al son de la melodía que tocaba el contexto histórico, la resistencia se probó el disfraz de valiente, marcando sus límites y tolerancias. A diferencia de los hechos trágicos de 1958, esta vez sí se defendieron. Tras 48 horas de batalla campal, varios heridos, destrozos y detenidos, el cuchillo de la historia desgarraba para siempre la memoria de los presentes. Te había comentado que Bob Marley era la banda sonora de este episodio. A la vuelta de uno de los puntos turísticos que se recomienda en cualquier blog sobre la ciudad de Londres, Bob Marley, en una alianza con la comunidad Rasta y grupos de punk, contestó lo que había sucedido el año pasado, en 1976. Aquel tema, llamado Punky Reggae Party, fue un hito, totalmente. No hace falta que te explique la letra, habla por sí sola. Pocos rencores añejan bien, pero cuando destilan arte, tienen denominación de origen.
En algunos talentos es el reflejo atávico de sobrevivir a sí mismos, haciendo lo que mejor saben hacer, bebida del chamán, una parte del ritual. En Roxy, punks y rastas se embriagaron en amistad, la causa contra el sistema los unía. En lo que hoy es una cafetería, antiguamente funcionaba un local que es un mito dentro de la cultura punk y de la cultura reggae, llamado The Roxy. Fue un local que funcionó entre 1977 y 1979 y que tenía lo justo y necesario para que una banda haga historia. Un escenario, micrófono, la gente a la altura de ese escenario y mucha locura. Una banda que también aporta su pequeño granito de arena y su interpretación es The Clash, una banda de punk con peso específico y fama propia. Ellos asisten a aquel carnaval y en 1977 lanzan White Riot, filmado en este lugar. En el 77, Bob Marley vuelve a Inglaterra, se sumerge en el punk y encuentra más similitudes que diferencias con aquellos jóvenes rabiosos desempleados que despotricaban contra el sistema. Era una de las nuevas cepas del rock. Los rastas caminaban por los márgenes del opresivo sistema económico, según ellos Babylon. Se reconocieron en lo que combatían. Ambos tenían música en su botiquín para curar el malestar social. Era una amistad inevitable. De aquel concierto de Bob Marley en Roxy queda la leyenda contada y la canción grabada. Las imágenes que ves son de The Clash en Roxy, un episodio dentro de la historia del carnaval. Ni a los recién llegados les preguntaron si les gustaba la etiqueta de Windrush, ni el buque consintió prestar su nombre a un escándalo mayúsculo, otra arista en esta historia. Ha dicho Luhmann que la opinión pública funciona como la mano invisible, pero de la política. En el 2018, el hilo se cortaba por lo más fino, y Amber Rudd renunciaba como ministra del Interior de Theresa May. The Guardian publicó documentos de Rudd alardeando de un plan en cuotas para deportar a extranjeros del país. Perseguían reducir la migración neta, es decir, la diferencia del número de personas que salen y entran a menos de 100.000. La inmigración era el elefante en la sala durante la conversación del Brexit, ocurrido en 2016, ya que entre el 2004 y el 2021 entraron alrededor de 4 millones de europeos, mayoritariamente polacos como refleja este estudio. En la voracidad del plan de Rudd, una dentellada hirió la mano y la opinión pública cambió de preferencia. Algunos crímenes duelen más que otros. Al menos 160 hijos de la generación Windrush fueron deportados, personas que habían servido en el ejército, hospitales o servicios públicos, gente que llevaba más de 50 años viviendo en el Reino Unido, fue deportada. El motivo fue que no habían hecho el pasaporte, no tenían documentos, tras toda una vida no lo vieron necesario. Después de todo, ¿quién reafirma lo obvio? Esto violaba, además, un acta de 1971. Supongo que la frontera entre las palabras moral y derecho quedó desnuda por un momento. La mano invisible tapó la herida, pero la sangre rebalsaba los dedos. La BBC publicó documentos desclasificados en 2023, revelando que entre el 50 y el 70, al menos 411 personas que padecían enfermedades crónicas o cuestiones relacionadas a la salud mental fueron enviadas de nuevo al Caribe. En ambos antecedentes se partían familias, desterrando a un solo miembro de ella. Theresa May pidió perdón a distintos líderes políticos de la Commonwealth, y la diferencia entre valor y precio fue sanada con un subsidio. Según datos del mismo gobierno, para abril del 2023, 1.518 personas habían recibido algún beneficio. 381 habían tenido el beneficio denegado por no cumplir con los requisitos, y 1.988 podrían ser compensadas, pero no han recibido nada. Algunas fuentes arrojan que pueden llegar a ser alrededor de 15.000 los damnificados. Estamos hablando entonces de un carnaval único en el mundo, no solamente por la historia que tiene detrás, sino también porque estamos en pleno mes de agosto. Este carnaval, esta celebración, ha decidido ser fiel a sí misma, a punto tal de que la fecha quedó fijada en un feriado puente que cae en el mes de agosto, aprovechando los últimos días del calor que tiene este verano británico. En casi todo el mundo, carnaval es la fiesta pagana por excelencia. El de Notting Hill tiene, como otros carnavales del mundo, comparsas, gente disfrazada, celebración y bailes.
Guardé esta historia y se vive como te lo conté. Yo fui, me sorprendí, agradecí, disfruté y me fui.